Bienvenidos, tenemos un nuevo panel aquí en el evento de Forbes de Decision Talk, Decision Makers, mejor dicho. La idea es involucrarnos ahora en el futuro, pensar en temas de futuro, no tanto en el presente. Y hemos traído empresas que trabajan muy fuertemente en el tema tecnológico, digital, fundamentalmente. Estamos con Karen Brook, vicepresidente regional de Marketplace de Mercado Libre. Bienvenida, Karen. Estamos con Roberto Alexander, presidente y gerente general de IBM Argentina, aquí a mi lado. Y con Víctor Valle, director general de Google Argentina. Como decíamos, gracias, bienvenido Víctor. Empresas de perfil digital, perfil tecnológico, que nos van a ayudar a pensar el proceso de toma de decisiones desde otra perspectiva, pensando sobre todo a futuro. No sé por qué uno piensa que cuando piensa en el futuro piensa en empresas de tecnología, ¿no? Eso también es un error de concepción nuestro, lo admito. Me gustaría, es así, para una pregunta introductoria, le doy la palabra siempre primero a Karen, si ustedes me permiten, que nos cuenten un poco, digamos, desde su propio perfil de compañía. Uno piensa también con prejuicio, ¿no?, que las empresas tecnológicas son más ágiles, toman decisiones de manera más ágiles, pero nos gustaría saber cómo es el proceso de toma de decisiones. Nos gustaría saber si ha habido cambios, pandemia por medio también, en el proceso de toma de decisiones en los últimos tiempos. Karen, te doy la palabra y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la invitación y es un placer estar acá con Víctor y Roberto también. Bueno, en Meli tenemos un proceso que fue definido hace ya unos 2 o 3 años como parte de todo un paraguas de cultura más general, de cómo queremos que sea nuestra cultura y cómo queremos llevar a la organización a justamente una metodología más ágil, que es una forma de toma de decisiones que llamamos el 90-10. ¿Qué significa, no? Siempre, como toda empresa ingenieril, tenemos todo como numérico. Un dato siempre. Un dato. El 90-10 implica que el 90% de las decisiones, que son decisiones que uno puede reversar, ¿no?, que puede, digamos, bueno, tomo esta decisión chiquita, pero mañana si veo que da un error, vuelvo atrás. Lo que queremos hacer es empoderar a nuestros equipos para que tomen justamente esa decisión sin necesidad de hacer el comité de la comité, ¿no?, y la aprobación de la aprobación. Exacto. Que ya, como vimos en la pandemia, eso es como fatal. Pero después tenemos el otro 10%, que son esas decisiones que tienen que sí o sí estar consensuadas, porque son las de, digamos, no regrets, ¿no? No podemos ir hacia atrás y decir, no, pucha, te debería haber tomado una decisión opuesta o contraria o haberla tomado más lento, ¿no? Entonces, en esa decisión es que normalmente juntamos a todas las partes involucradas o la elevamos a nuestros superiores, digamos, para poder tomar una decisión en conjunto. ¿Cómo definen cuál va al 90 y cuál va al 10? O sea, me la dejaste picando. Claro, esa es como la clave, ¿no? Es como, bueno, cuando voy a tomar esta decisión, justamente... ¿En qué grupo la ubico? ¿En qué grupo la pongo? Una es cuantificar justamente, ¿no?, el costo de esa decisión, ¿no? Hay una decisión que es, bueno, qué sé yo, tengo que abrir un nuevo centro de distribución en un país. Es una decisión, ¿no?, bien pesada, que implica millones de dólares en CAPEX, ¿no?, en inversión, que tiene que haber un montón de sistemas atrás que están atados. Entonces es una decisión claramente dentro del 10, ¿no? Y después hay decisiones más de, bueno, de talento de mi equipo, de decisiones de cierro este negocio con tal, ¿no?, digamos, partnership afuera o no. Son decisiones más de equipo que uno puede empoderarse y tomarla directamente. Está claro. Víctor, te doy la palabra. Bueno, creo que hay que diferenciar decisiones en algo como fue la pandemia, que fue muy disruptivo, y después el normal de una empresa como Google, ¿no?, que siempre es disruptivo. Tenés al usuario que va delante tuyo siempre cambiando, tenés a los competidores innovando constantemente, tenés a los gobiernos que a veces esperan más de las tecnológicas, tenés a la gente común que también que a veces espera más, con lo cual siempre es un entorno muy cambiante, ¿no? Entonces, hay un trabajo constantemente que hacemos en Google en todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, desde el punto de vista del liderazgo, un liderazgo abierto, servicial, con mucha delegación, mucha colaboración. Todo eso es una cosa previa, ¿no? Y también hicimos mucha inversión en capacitación para toma de decisiones en entornos complejos, con lo cual somos muy conscientes de la oportunidad que tenemos por delante, hay un respeto muy grande por esa oportunidad y justamente para eso hay que prepararse ya para estar todo el tiempo decidiendo sobre cuestiones complejas. Así que es como un día a día para nosotros. Yo te diría que en Google se decide mucho por consenso. La realidad es que las decisiones, aunque a veces nos lleva un poco más de tiempo, somos de consensuar muchísimo
Y no siempre los que están consensuando tienen el mismo nivel jerárquico, ¿no? Por ahí a la mesa de ese consenso, claro, y mismo votamos mucho en planilla de cálculo, las ideas, hacemos muchas cosas de brainstorming, y por ahí ideas que surgen así en una mesa de trabajo, después son ideas que se implementan en forma global también, ¿no? Con lo cual, y después por ahí sí hay decisiones que requieren, como decía Karen, una inversión financiera más fuerte, que no para eso las más disruptivas a veces, pero sí que requiere una inversión fuerte. Ahí sí hay un comité un poquito más formal que revisa este capital allocation, ¿no? En ningún caso es una empresa familiar, o sea que tampoco, claro, a veces en una empresa familiar es como que está concentrada la toma de decisiones por ahí en una sola persona, o pocas personas. En tu caso, Roberto, recién contabas justamente fuera del aire, que hace 34 años que estás en la compañía, y a mí lo que me interesa saber, a partir de ese dato, cómo ha cambiado el método, si es que han cambiado el método dentro de IBM en la toma de decisiones, cómo lo percibís vos también en esa evolución, digamos. Sí, a ver, primero, muchas gracias por la invitación, la verdad un placer estar Leandro, con Karen, con Víctor compartiendo este panel. Sin duda cambia, bueno, los tres estamos en una industria que es muy desafiante, porque tiene una velocidad y una agilidad y un movimiento al cual quizá en otras industrias no es la voracidad y todo lo que tiene esta industria en cambiante, ¿no? A ver, claramente lo que cambió mucho de lo que era antes a lo que es hoy es todo lo que es datos, información, inteligencia artificial, todas las tecnologías que aparecieron que te dan apoyo para la toma de decisiones, ¿no? Yo coincido mucho con Karen, tenés mucho de decisiones quizás más pequeñas, más fáciles, más directas. Sí, vivimos en IBM en un mundo muy abierto, autonomía a la gente. Las decisiones más pesadas o más difíciles, bueno, juega mucho la información y cómo trabajás con la información, que es algo que creo que cambió mucho a lo largo del tiempo. Tenés un tema de equipo importantísimo, para mí el equipo y la diversidad en el equipo y la diversidad de mirada en el equipo que traiga distintas opiniones y distintas posiciones a la mesa es importantísimo para esa toma. Tenés un poquito de instinto, yo creo que sigue habiendo un poco de instinto en todo lo que es una toma de decisión, después nos podemos equivocar o claro, no y podemos hablar. Bueno, también está el rol cuánto vale la equivocación, ¿no? O sea, sí, otorgarle el valor a la equivocación. Con lo cual, nada, me parece que hay una serie de condimentos que a lo largo del tiempo fueron cambiando y hoy vivimos en un vértigo que hace que todo esto sea mucho más rápido. Y la pandemia desafió eso mucho más, ¿no? Menos mal que no dijiste transformó ni aceleró. No. Menos mal que no lo dijiste. Ya hablamos de la palabra transformación afuera, pero yo creo que nos desafió mucho más porque nos puso en un entorno claramente que no teníamos ni planificado ni de cerca y nos situó en una posición a tomar decisiones de otra manera. Quizás me dejas picando la reflexión sobre el escenario de incertidumbre que genera, ¿no? Digamos, también es un escenario de incertidumbre que obliga a tomar más decisiones también. Es que hoy vivimos en un escenario de incertidumbre, obviamente vivimos también muy desafiados por nuestros clientes, por los que están claramente ahí del otro lado, a los cuales nosotros le damos servicio, para los cuales también cambió todo, porque cambió su propia experiencia de cliente con sus propios consumidores, la forma de atenderlos, la forma de trabajar. Entonces, todo lo que nosotros ofrecemos en lo digital también se vio acelerado. Entonces, planificaciones que antes se pensaban de acá a 5 años vista, se vinieron mucho más cerca, ¿no? Clarísimo. Ahora sí los voy a llevar un poco al perfil más claro de sus empresas, que son empresas que piensan de aquí a 5, 10 o hasta 20 años, me imagino, que es muy difícil salir de la coyuntura y de la incertidumbre de la cotidiana. Pero cuando vos recién, Roberto, mencionabas el tema de autónomos, ¿no? Digamos, decisiones autónomas, que puede ser equipos autónomos que tomen decisiones, como también enfocado en tecnologías que tomen decisiones autónomas. Uno piensa en una compañía de seguro que hoy ya no hay un data entry que carga los datos y carga el perfil de ese asegurador, sino que es un sistema que dice cómo lo define, y esa es una decisión que se pasó a un formato autónomo, ¿no? Digamos, cómo hago el onboarding de un nuevo cliente. Pensemos en qué servicios y qué herramientas tienen ustedes o están previendo tener ustedes
para tomar decisiones en el futuro, ¿no? O sea, si hay autonomía de equipos, si hay autonomía de sistemas, si hay, cómo lo están previendo, cómo lo están imaginando, y cuál es el valor acá, sí, concretamente, de la tecnología y de la información. Este dato que hablaba justamente Roberto recién, hay múltiples fuentes para capturar datos. Entonces, ¿cómo captamos ese dato y cómo lo ponemos en la mesa para tomar decisiones? Karen. Y yo creo que acá, más que nada, lo que necesitamos es que los datos nos ayuden en la toma de decisiones a escala, ¿no? Claro. Y eso es algo que el ser humano no puede hacer, ¿no? Vos no podés estar tomando micro decisiones en milésimos de segundo, que es lo que la demanda te exige, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Nosotros en Mercado Libre, obviamente, tenés la cajita de búsqueda de productos, ¿no? El famoso search, que es el algoritmo que después determina qué te voy a mostrar, ¿no? Y cuando tenés 70 millones de productos, ¿qué respuesta das? Es la clave, ¿no? ¿70 millones reales o dijiste un...? Reales, no, reales. Entonces, básicamente, ¿no? Ese algoritmo ordena esos listados, ¿no? Similar a lo que sucede con Google, que son los genios originales del search. ¿Qué productos tengo que mostrar, ¿no? Y esa toma de decisión totalmente escalable, porque estás hablando de millones de inputs y de datos, digamos, nosotros le pasamos a ese algoritmo los criterios y las variables para realmente devolvernos esa información, pero llega un momento en que ese algoritmo aprende solo, ¿no? Todo claro. esto de lo copado del machine learning, que es, esos resultados son muchísimo más exitosos que cualquiera de nosotros sentándonos en una sala diciendo, no, pero pará, ¿por qué no pones este de arriba? No, eso va a ser muchísimo, y así como, digamos, ese que es el extremo, ¿no? de la búsqueda, hay muchísimas otras herramientas que usamos en toda la cadena de valor que también vamos a cada vez más automatizar. Excelente. En tu caso, ¿qué es pensado en el consumidor, ¿no? En el caso de ellos, por ahí pensado más al B2B o a las empresas. Claro. En tu caso, Víctor. Bueno, de nuevo, previamente hay en Google un valor muy claro que ordena mucho las discusiones, que es el foco en el usuario. Entonces, me parece que eso, cuando estás en una mesa para decidir temas, para analizar los datos justamente, es lo que prevalece, ¿no? Porque si no, uno realmente puede sesgar los datos en función de lo que uno previamente fue definiendo que es bueno para uno. Entonces hay que tener bastante frialdad a la hora de mirar los datos y obviamente este foco en el usuario es lo que ponemos como premisa fundamental. Y eso también ordena muchísimo la discusión interna. Google es una empresa con bastante poca política, como pocas quintas, ¿no? Para el tamaño de la empresa. Y después, bueno, creo que, digamos, en cuanto a los datos como ayuda para la decisión, son fundamentales. La realidad es que siempre estamos diciendo sobre datos. Me parece que eso da un sentido de justicia a todos los que son afectados muchas veces por las decisiones. Pero también, como decía Roberto, es importante el tema de la intuición, ¿no? Porque los datos son interminables, casi infinitos, y la realidad es que siempre puedes estar mirando un dato más para mejorar. Y hay un momento que tenés que decidir, ¿no? Bueno, señalaste un tema que es el sesgo, ¿no? De alguna manera el sesgo humano que puede estar presente y que de alguna manera la tecnología puede eliminarlo también. Lo decía también recién en la charla anterior de aquí. Pero, digamos, en algún punto también digamos, hay que ordenar, enseñarle al algoritmo a que elimine esos sesgos, digamos. Sí. Ahí ya ignorancia. Si me permitís algo bastante nuevo que estamos sacando, que es un nuevo algoritmo de hacia dónde va Search. Porque uno podría pensar que Search ya está listo. ¿Es una novedad lo que estás diciendo? Bueno, no es novedad, pero bueno, fue anunciado hace bastantes pocos meses en el I.O., que es nuestro evento anual de tecnología, que justamente es la evolución del Search, que tiene una sigla que es MUM, es Multitask Unified Model, es un modelo de análisis de información. Entonces, lo que busca es, a la hora de que la persona busca algo, te mira diferentes inputs y trata de entender el lenguaje natural, el contexto de la persona. Entonces, por ejemplo, vos le podés preguntar, ¿qué diferencia hay entre subir al Lanín o a la Concagua? Entonces, vos querés una respuesta completa, que si la querés completa tenés que fijarte la temperatura, el tiempo promedio, el clima promedio, la dificultad, la altura, tu nivel de experiencia, ¿no? Entonces son 8 búsquedas distintas. La idea es darte esa respuesta en una sola búsqueda. Entonces ahí entra justamente lo que es el entendimiento del contexto para que justamente te diga cómo tenés que preparar para subir en la Concagua si ya fuiste a Lanín, por ejemplo. Entonces creo que eso es el siguiente desafío, es entender mejor el contexto de los datos
y un poquito más del sentido, que nunca va a reemplazar al criterio humano, creo que claro. es imposible, pero hacia ahí va. Excelente. Te escucho, Roberto. Yo agregaría, un poco coincidiendo con lo que dijeron Karen y Víctor, hoy estamos inundados de datos. O sea, hoy, de hecho, exponencialmente crece, cada vez hay más formas de capturar información, capturar datos. Entonces venimos al gran desafío que es la complejidad de esos datos y cómo realmente tomar los correctos. Claro. O la empresa, nuestro cliente, realmente usa los correctos, que ahí es donde en la tecnología hay varias herramientas o formas de trabajar con ellos justamente para ayudarlos en la toma de decisiones, ¿no? Y ahí juega mucho todo lo que es la analítica, la inteligencia artificial. Bueno, vos hablabas de los sesgos. En la inteligencia artificial es importantísimo poder explicar las cosas. O sea, cuanto más transparente, más explicable, más clara sea la utilización de la tecnología, más confianza generás en esa utilización. Pero que en definitiva es lo que le llevamos hoy a la mesa de nuestros clientes para ayudarlos en esa toma de decisión, ¿no? Y cada vez la adopción es mayor. Yo creo que hay un espacio enorme de crecimiento, por ejemplo, en lo que es inteligencia artificial y machine learning, como recién decían, pero va creciendo en una forma muy acelerada, ¿no? Algo que nos parecía lejano hace unos años, hoy lo vivimos en el día a día. Cotidianamente, sí. Bueno, ustedes tienen a Watson, ¿no? Que es como el señor algoritmo de IBM. En este punto quería detenerme ahora, sin entrar en ciencia ficción, ni en novelas, ni en mucho menos, ni en escenarios apocalípticos, lejos de nosotros, pero sí cómo piensan ustedes la interacción humana al algoritmo, ¿no? O sea, uno vive constantemente dependiente del algoritmo de Google porque está con celular encima. ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo llegar mejor? La búsqueda, etcétera. Cuando hace una búsqueda también en Mercado Libre. A Watson lo uso menos, debo confesarlo. Es más corporativo. Pero me gustaría imaginar eso, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes la convivencia cotidiana de nuestro día a día con los algoritmos, cada uno que tiene desarrollado dentro de sus compañías? Karen. Y creo que está intrínseco en todo lo que hacemos, ¿no? En esto que hablaba Víctor de vos tenés que tener el contexto de la persona, ¿no? Y el contexto de la persona puede ser desde dónde estás geolocalizado para decir, che, yo te voy a ofrecer a vos productos que sean alcanzables para vos, ¿no? Tanto puede ser desde qué te puedo enviar de Mercado Libre o inclusive en el caso de Mercado Pago, ¿no? Que vos puedas ver qué comercios tenés alrededor para poder pagar con Mercado Pago y usar tu billetera digital, ¿no? Entonces, como que todas esas variables que determinan cómo me puedo acercar a las necesidades del cliente, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de alguna manera resolver lo que ese cliente está tratando de buscar o de alguna manera de acercarte y ser más cómodo todo esa necesidad que esa persona tiene, ¿no? Entonces, está claro. de eso se trata. Está claro. ¿En tu caso, Víctor? Bueno, estamos metidos en eso, ¿no? Nos rodea. A ver, creo que la parte humana me parece que queda cada vez más claro que es lo más importante, ¿no? Estaba justamente estos días viendo un video de una charla que dio Arthur C. Clarke en el 64, donde él... Bueno, ¿qué anticipaba? Seguro anticipó algo. No todo. La realidad es que es impresionante la clarividencia que tenía sobre el futuro, ¿no? Y aparte en el timing también, porque dijo, en 50 años va a pasar esto, ¿no? Y él hablaba de justamente la revolución del satélite. En su momento está hablando de lo que implicaba el satélite a futuro. Quizás una cosa que él subestimó, igualmente todavía estamos en un devenir, él decía, no van a existir más las ciudades, ¿no? Porque no va a hacer falta que la gente se junte para estar juntos, porque cada uno de su lado, en el medio del campo, va a poder hacer lo que tenga ganas de hacer. Y eso creo que me parece que la parte más gregaria del ser humano es justamente lo que cada vez más se siente. Creo que en la pandemia, donde todos tuvimos la oportunidad de testear esto, de estar todos remotos y en teoría poder estar todo remoto, creo que si hablamos a la inmensa mayoría no le gustó mucho la experiencia. Tendrás algunos que querrán seguir de su casa,
No sé, yo tengo un hijo que estaba feliz con ir al colegio y tengo otro hijo que la sufrió muchísimo por no ver a sus compañeros, con lo cual tiene mucho que ver el temperamento de la persona. Pero creo que en general me parece que el desafío está en lograr humanizar el uso de la tecnología. Creo que como sociedad tenemos que aprender a usar la tecnología en forma más humana para justamente que está a nuestro servicio y no al revés, ¿no? Sí, yo para agregar, yo creo que va dándose más toda esa relación humano, algoritmo, tecnología, va dándose en forma quizá más natural. Hay desafíos, de hecho nosotros en IBM hicimos un par de estudios, por ejemplo, incluso con la inteligencia artificial, ¿no? de mucha gente hoy trabajando en el mundo de la tecnología. Dentro de ese mundo, un 80% de los que trabajan en ese mundo te dicen que hoy la parte más crítica es cuán explicable y entendible es el uso y cómo llegaste a una decisión, ¿no? Es la parte más crítica, que cómo puedes explicar de cómo llegaste a esa decisión, es crítica. El racional, digamos, el racional detrás de la decisión. El racional por detrás. El otro gran desafío para mí que hay en todo esto es la falta de habilidades que hay, vamos un poquito al tema del talento que hace falta y que hace falta mucho en nuestra industria. Totalmente. Que es una necesidad que hoy está a la luz fuertemente, ¿no? Muchas veces hablamos, la tecnología va a reemplazar al humano. Bueno, yo creo que todo lo contrario, se va abriendo un mundo de oportunidades y desafíos donde hace falta talento. Porque cuando uno dice necesito una inteligencia artificial más confiable, necesito un manejo de datos, necesitas un programador detrás, claro. Necesito desarrolladores, ni que hablar la seguridad atrás de todo esto, ciberseguridad. Bueno, te aparecen toda una serie de roles y de necesidades y capacidades que son importantísimas. Está claro. Los voy a desafiar con una pregunta desde el rol de cada uno de ustedes, que tiene que ver con una impresión personal, si se quiere, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Digamos, ¿qué es mejor, arrepentirse de una decisión no tomada o una decisión en la cual uno se equivoca, digamos, o uno se equivocó? Sí, pensemos en ejemplos personales. Sí, por favor, no pido otra cosa más que eso. Así que, Karen, te pido que sientes tu experiencia, que nos cuentes eso. Creo que todas las decisiones en las cuales nos equivocamos dejan un aprendizaje fundamental, ¿no? Y creo que nadie, ni siquiera el mejor algoritmo o la mejor persona criteriosa va a tomar siempre las decisiones correctas. Entonces creo que es como el yin y yang, ¿no? Ese balance de, bueno, tengo que primero tomar una decisión consciente, ¿no? Y como decíamos, buscar toda esa data para realmente fortalecer mi decisión y tratar de equivocarme lo menos posible y hacerlo con excelencia, pero obviamente que uno siempre dice, si pudiese volver el tiempo atrás haría esto tan diferente, pero bueno. Pero por ahí con la misma decisión, por ahí. En eso está el aprendizaje, ¿no? Víctor. Mira, con el tiempo cada vez confío más en el valor de la intuición. Mira, llegado a cierto punto. Y después creo que hay que abrazar el fracaso y que también no decidir es decidir, ¿no? Uno está decidiendo no decidir, entonces siempre está decidiendo en el fondo. Roberto. Sí, yo me inclinaría como Karen en tomar la decisión. Si te equivocaste siempre hay oportunidad de bueno, quizás eso no existía en el pasado, ¿no? La equivocación, la posibilidad de equivocarse. Sí, y se aprende. Este circuito del aprendizaje creo que es importantísimo para mejor tomar las decisiones. Como decía Víctor, igual sea para un lado o para el otro, estamos decidiendo. Creo que lo que le agregaría a eso es tratemos de usar todas las herramientas que tenemos a mano para que esa decisión esté bien o esté mal, tenga el mayor contenido posible para la toma de la decisión, ¿no? Clarísimo. Les agradezco muchísimo. Interesante la charla. Gracias, Karen. Gracias, Roberto. Gracias, Víctor. Seguimos aquí en Forbes Talk, Decision Makers, con el próximo panel.